La noche del 16 de septiembre de 1976, la policía asesina y efectivos del Batallón 601 del Ejército realizaron un operativo conjunto para capturar a 9 jóvenes de La Plata de entre 16 y 18 años, en su mayoría integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios y militantes por el boleto estudiantil gratuito. Claudio de Hacha, Horacio Húngaro, María Claudia Falcone, Francisco López Montaner, María Clara Ciocchini y Daniel Alberto Racero aún continúan desaparecidos. Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emil Semoler lograron sobrevivir tras permanecer varios años en distintas comisarías y centros clandestinos de detención. Durante los primeros años del gobierno democrático hubo fuertes disputas por el sentido y la interpretación acerca de lo que había ocurrido en la Argentina durante el gobierno militar. El eje del discurso del movimiento de derechos humanos se concentró en las demandas de verdad y justicia, en un paulatino reemplazo de la consigna de aparición con vida que había predominado durante los años de la dictadura. En consecuencia, los reclamos de los familiares acerca del paradero de sus hijos eludieron cuidadosamente las causas que habían originado la desaparición de su ser querido. La voluntad de señalar la magnitud de los crímenes cometidos por la dictadura llevó a enfatizar los rasgos de inocencia de las víctimas, y una de las claves en este proceso fue la imagen de las víctimas adolescentes de la dictadura militar. En el capítulo 2 del informe de la CONADEP, referido a las víctimas, se dedica un apartado a los adolescentes. Se los describe: todavía no son maduros, pero ya no son niños. Aún no tomaron las decisiones fundamentales de la vida, pero están comenzando a trazar sus caminos. No saben mucho de los complejos vericuetos de la política, ni han completado su formación cultural. Los guía su sensibilidad. La noche de los lápices concentraba elementos que la transformaron en uno de los símbolos de la represión, según se la describía en aquellos años. Un grupo de adolescentes fue secuestrado, torturado y hecho desaparecer por ensayar una tibia protesta estudiantil. Esta descripción mantenía la inocencia no solo jurídica, en tanto que habían padecido todas esas situaciones sin una condena previa, sino también política, con la virtud de asociarlos a un reclamo justo. Esta idea fue difundida por la película La noche de los lápices, vista por millones de argentinos, que llegó a ser proyectada en las escuelas. El tema de la militancia política de Pablo Díaz y sus compañeros fue desplazado por la reivindicación del boleto estudiantil. En los últimos años, esta visión se retroalimenta con las iniciativas oficiales y las conmemoraciones ya institucionalizadas. La introducción de una actitud crítica del relato transmitido y reproducido es necesario para evitar tanto la ritualización de una fecha cara a los jóvenes como la parálisis frente al horror o la incomprensión de este hecho. La desproporción entre el castigo y la actividad exhibida como causa limitan la apropiación del mensaje de lucha. Tal como se ve en la película, la experiencia del horror y la imagen de jóvenes inocentes con altos valores impactan con fuerza a los jóvenes. Pero si bien esto puede despertar empatía, el horror que este hecho evoca puede ser más un elemento paralizante antes que un estímulo al compromiso o el interés. Para evitar esto, es necesario contextualizar el hecho, es decir, enmarcarlo en la historia previa al golpe de Estado. El Cordobazo de Mayo de 1969 había abierto las compuertas de un ascenso de la lucha de clases de los obreros, los estudiantes y el pueblo pobre. La emergencia del clasismo y la radicalización de la juventud ponían en cuestión a la burocracia sindical y a los políticos tradicionales de la burguesía. En ese marco, Perón volvió al país como el vehículo de la contención social, como única herramienta del poder para contener un vertiginoso ciclo de movilización revolucionaria disparada en mayo de 1969. Arribó como garante de un orden, el capitalista. Ese orden solo podía imponerse sobre la represión y la contención a la lucha de clases. Perón intentó dos políticas que se complementaban
para estabilizar el capitalismo argentino y alejar el peligro revolucionario. Por un lado, el Pacto Social, que buscaba aumentar la rentabilidad de la burguesía nacional, fijando tope del 20% al aumento del salario y la suspensión por 2 años de las paritarias, el congelamiento del precio de bienes y servicios y la imposición de un estricto sistema de control de precios. Dicho plan fue cuestionado desde el principio por los sectores más combativos de los trabajadores y luego por gran parte de la sociedad, porque la inflación no cesaba de crecer. El segundo punto de su plan de gobierno fue el de endurecer las políticas represivas del Estado. Primero, mediante la modificación de la Ley de Asociaciones Profesionales, que fortalecía a la burocracia sindical frente a las comisiones internas combativas. Pero fundamentalmente la clave de la política represiva del nuevo gobierno peronista fue el de constituir, bajo el amparo del Estado, el accionar de las bandas parapoliciales de la derecha peronista que actuaban coordinadamente como AAA. Por otra parte, en febrero de 1975, Martínez de Perón firmó un decreto que autorizaba la intervención del ejército en Tucumán, inaugurando la metodología represiva que se generalizó en el país tras el 24 de marzo de 1976. El operativo Independencia también respondió a una necesidad de golpear y aislar a la vanguardia obrera y popular, como había sucedido con el Navarrazo en Córdoba o en el segundo Villazzo en Santa Fe. En la ciudad de La Plata, el año 1975, también fue muy convulsivo. Durante ese año el movimiento obrero de las principales concentraciones del Gran Buenos Aires se había puesto en pie, desafiando al entonces gobierno peronista con la primera huelga general, derrotando al Plan Rodrigo, ministro de Economía, e imponiendo la retirada de López Rega del Ministerio de Desarrollo Social. Además, los trabajadores crearon sus propias organizaciones de lucha, las coordinadoras interfabriles. La lucha de los estudiantes fue parte de ese ascenso de la lucha de clases. Todos sufrían la escalada inflacionaria y el colosal aumento de la carestía de la vida. En la ciudad de La Plata, estudiantes de distintas escuelas participaron de aquellas jornadas obreras durante los meses de junio y julio de aquel convulsivo 1975, movilizando junto a las columnas que llegaban desde el astillero Río Santiago y de Propulsora. Compartieron la resistencia a los ataques de policía, la burocracia y las bandas fascistas de la AAA y de la CNU. Y se sumaron a los enfrentamientos que se extendieron por distintas calles de la ciudad. ¡Bueno, vamos! Con la realización de asambleas de estudiantes, empezó a tomar cuerpo la Coordinadora por el Boleto Secundario, que reunía los principales colegios secundarios de la ciudad. La asamblea, en la que participaron cientos de estudiantes, en su mayoría delegados de escuela, convocaron a una movilización la misma noche en que 8 jóvenes militantes del Partido Socialista de los Trabajadores eran secuestrados por bandas de la AAA y que luego aparecieron acribillados en la zona costera de Punta Lara. Se cumplieron 50 años de estos asesinatos,
que siguen impunes. Por tal motivo, Nora, hermana de Adriana Zaldúa, estuvo con Ale Berco. Ahora me voy a meter en una historia de la que se cumplen 50 años. Hace exactamente 50 años, el 4 y 5 de septiembre de 1975, 8 militantes trotskistas, 8 militantes del PST, del Partido Socialista de los Trabajadores, fueron secuestrados y fusilados. Iban a llevar su solidaridad a una huelga petroquímica, pero los interceptó una patota de la AAA. Le llaman la masacre de La Plata a esto, en la cual murieron, como les digo, 8 militantes. Una de ellas era Adriana Zaldúa. Adriana era estudiante de arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata, tenía 22 años y nos visita hoy Nora Zaldúa, una de sus hermanas. Gracias por venir, Nora. No, gracias a ustedes por el espacio que nos dan. La verdad, suele asociarse el terrorismo de Estado solamente a lo ocurrido en la dictadura, pero esto ocurrió antes, ¿no? Totalmente. Fue muy duro poder llevar adelante esta lucha por la verdad y la justicia, en primer lugar por el hecho de que se cometieron en el gobierno peronista. Hay 1.700 casos aproximadamente de asesinatos por las bandas fascistas de la AAA, CNU u otros comandos que funcionaban a nivel de todo el país. Recién, después de mucha pelea, se logró determinar que estos eran casos que tenían que ser tomados como de lesa humanidad. Y hoy por hoy, la protección política, empresarial, eclesiástica continúa, porque de todos estos casos que se han dado, de todos estos asesinatos, que ya les digo, fueron quizás alrededor de 1.700, son muy poquitos los que han sido juzgados. En este caso, ¿alguno de los responsables de esta masacre? No, en absoluto. Estos compañeros fueron asesinados cuando iban a llevar esa solidaridad a la fábrica petroquímica sudamericana. Se cree, porque uno de los testigos, que alguien los vio estar en la brigada de robos y hurtos, que salieron de ahí y cómo aparecieron sus cuerpos totalmente golpeados, sobre todo el de Roberto Los Hertales y otros compañeros. Determinaron de que esa connivencia que había entre la policía, entre los grupos estos armados, llevó a que durante todos estos años nada se pudiera investigar. Inclusive más, cuando fue lo de la masacre de La Plata, el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Victorio Calabró. Victorio Calabró, cuando la delegación del partido va a hablar con ellos, no los recibió el vice, no los recibió el secretario, y la ciudad de La Plata era una ciudad sin dirección política, es decir, pasaron estos hechos y nadie dio respuesta. Nora, ¿podés ayudarme a reconstruirlo lo más vívidamente posible? Pasaron 50 años, obviamente, sí. Es difícil, pero ¿de dónde salieron? ¿A dónde iban? ¿Cuándo los interceptan? Exactamente, ellos iban en un Renault Gordini. Adriana, mi hermana Adriana Zaldúa, con 22 años, era estudiante de arquitectura y trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas. Hugo Frigerio, quien manejaba ese coche, 29 años, dirigente de Obras Públicas de la ciudad de La Plata. Roberto Los Hertales, pareja de Adriana, 31 años, había trabajado en Astilleros Río Santiago y era graduado de ingeniería. Lidia Agostini, recién recibida de odontóloga, 28 años, y Ana María Gusner, 32 años, bibliotecaria, que había sido echada por la misión Nisevich en la Universidad de La Plata. Esos 5 compañeros iban hasta la fábrica petroquímica sudamericana, que estaba tomada por sus trabajadores. Ellos estaban reclamando por salarios y por condiciones de trabajo. ¿Qué llevaban? Llevaban lo recaudado en distintos lugares de trabajo y facultades, que era un fondo de huelga para esa huelga, para que los compañeros pudieran resistir la pelea que estaban llevando adelante. Son interceptados por las bandas fascistas de la AAA, CNU,
Una versión es que pasaron por robos y hurtos y sus cuerpos acribillados aparecen en la balandra. Perdón, ¿cómo que pasaron por robos y hurtos? Claro, una versión que teníamos nosotros en relación a que un testigo, que después con el tiempo se fue perdiendo, que lo habían visto salir de robos y hurtos. Y por ¿Vivos todavía? Sí, vivos. Y juntamente con eso, una de las características que él demostraba era que habían sido golpeados, sobre todo los septales, los septales. Coincidente, como aparecen los cuerpos. Hay algo significativo, porque ellos aparecen los 5 cuerpos, Adriana con 79 balas de Itaca. Es decir, tenían que demostrar al resto de la sociedad que por ese lado no iba. La solidaridad con los trabajadores no correspondía. Que el pensar en nuevos dirigentes no correspondía. Perdón, 79 balas. 79 balas de Itaca. ¿Se sabe si fue asesinada con esa ráfaga o si fue descarga? Aparece el coche totalmente acribillado y en las versiones que hay, que la policía después da, o el certificado de defunción, aparecen balas y aparece la cantidad. Qué tremendo. ¿Y por qué 5 y si son 8 las víctimas? Bueno, son 5 en el sentido de que esos compañeros fueron interceptados la noche del 4 y el 5, sí. Y al otro día, desde el local partidario que estaba en la calle 54, 8 y 9, al enterarse de lo que había pasado, una delegación de compañeros se dirige al Ministerio de Obras Públicas, donde trabajaban Adriana y Hugo Frigerio, que había sido dirigente sindical de Obras Públicas. Sí. En la esquina de 8 y 54 son interceptados por otra banda fascista, o la misma banda fascista, y sus cuerpos aparecen en Poblet. Por eso son Dicky Povedano, Patricia Claverí y Oscar Lucati, también trabajador de Obras Públicas. La lucha por el boleto ganó un importante apoyo popular en toda la ciudad, y con esa fuerza a favor, el gobierno tuvo que retroceder y finalmente conceder el boleto estudiantil. Pero a partir del golpe del 24 de marzo de 1976, la instauración de la dictadura militar allanó el camino para preparar un contraataque contra la lucha estudiantil y directamente aniquilar a la vanguardia de la juventud secundaria que había irrumpido en el 75 platense. El sangriento operativo de la Noche de los Lápices se había conjurado para terminar con un potencial semillero subversivo, tal como ellos lo definían, de jóvenes secundarios que nacían a la vida política y que se habían incorporado a la lucha de clases para enfrentar la crisis económica que los golpeaba a ellos y a sus familias. No era solo el boleto estudiantil, era por organizarse para luchar contra una transformación de la estructura económica y social de Argentina en contra de los intereses de la clase obrera y las mayorías populares. Era también porque peleaban por otro mundo, porque cuestionaban el sistema y su desigualdad. El golpe fue pensado a la medida de los empresarios y los poderosos para eliminar a toda una generación que se rebelaba contra el sistema, por la patria socialista y por el socialismo. En nuestros días, hasta hace poco, se repetía que los jóvenes se habían vuelto de derecha. Qué conveniente para los nuevos planes que tienen los mismos fines y los mismos beneficiarios. Sin embargo, vimos a miles de jóvenes estudiantes, muchos de los cuales son también trabajadores precarizados y con pluriempleo, manifestarse masivamente en defensa de la universidad, por los derechos de las diversidades sexuales, en respuesta al discurso del presidente en Davos el 8 y el 24 de marzo. También acompañando a los jubilados y siendo parte del colectivo de discapacidad que consiguió con su lucha y movilización que se anulara un veto presidencial. En síntesis, no nos quedemos con el horror paralizante de la barbarie genocida que buscó aniquilar a la vanguardia estudiantil que supo tejer vínculos con el movimiento obrero, que no luchaba solo por una reivindicación sectorial,
el boleto estudiantil, sino que era parte de la resistencia y el rechazo a las políticas económicas y sociales implementadas por los gobiernos civiles y militares que seguían los mandatos del Fondo Monetario Internacional y de la clase dominante argentina. Recuperemos la experiencia de los secundarios platenses que hoy nos pueden nutrir con sus enseñanzas para enfrentar los ataques y ajustes que aplica el gobierno, Javier Milei, y la oposición que ha sostenido su gobierno, que hace silencio ante la represión y que ahora propone esperar hasta el 2027.